se me olvida. Cuando yo les había dicho que a mí me había explicado, cuando yo no entendía el tema de matemáticas 3 pues que me tenía a punto de perder la materia, cuando me enseñaron, no el profesor, o sea, el profesor tenía una metodología, pero no era la única, ¿ya? Y afortunadamente di con alguien que me enseñó otra y el método de él se consistía en dividir el problema en problemas pequeños. Y esos problemas pequeños son más fáciles de afrontar que un problema grande. Y eso aplica para todo, muchachos, para todo en la vida. Si usted tiene un problema grande y puede dividirlo en problemas pequeños, va a ser mucho más fácil porque usted lo va a hacer poco a poco y la suma de esos problemas pequeños, la suma de las soluciones de los problemas pequeños, pues le da la solución del problema grande, ¿ya? Además que se siente menos abrumador, porque cuando uno se enfrenta a algo muy grande y no lo divide en problemas pequeños, abruma y se siente uno también de alguna forma como maniatado. Entonces, aquí aplica lo mismo, muchachos. En esto de la programación aplica lo mismo. Me están pidiendo un sistema, entonces yo pienso en un sistema y yo pienso en una cosa grande. Pero cuando yo empiezo a dividir el problema en cosas pequeñas, digo, bueno, primero voy a implementar la funcionalidad de tal cosa. Si esa vaina funcionó, listo, déjela quieta, pasemos a hacer otra funcionalidad. Si esa funcionó, entonces ahora las pongo a trabajar juntas. Y si trabajan juntas bien, perfecto, sigo con otro. Y así, ¿ya? Eh, y pues aquí cada problema es un problema distinto. No, no es un problema, no es como lo que mencionabas ahora, creo que fue Camilo, que trató de basarse en problemas, en el problema anterior para solucionar este. Y pues seguramente hay cosas en común, pero olvídense, o sea, traten de no guiarse por un algoritmo de otro programa para solucionarlo, porque solamente les va a traer confusión. Arranque de cero, así le cueste un poquito más acordarse, así le cueste un poquito más llegar a la solución, es mejor que ponerse a ver una referencia de... Incluso eso pasa cuando uno en programación, por ejemplo, si a ti te dan, tú necesitas, digamos, tú eres muy buen programador, pero te da pereza hacer el programa o se te olvidó y te dieron copia de un programa que funciona perfecto. Cuando uno va cuando uno trata de entender un programa que fue desarrollado por otra persona, como sus lógicas son diferentes porque cada persona programa de forma distinta, ya algunos usan unos estándares, otros, por ejemplo, uno puede estar usando los estándares como debe ser, otro no, ¿ya? Uno puede estar haciendo un programa súper óptimo, el otro está acostumbrado a hacer programas muy extensos, pero que igual funcionan. Entonces, cuando esas lógicas no son las mismas y uno entra a estudiar o analizar el programa de otra persona, cuesta muchísimo. A veces cuesta más tratar de, por ejemplo, si yo le entrego a usted un programa hecho a medias y les digo, termínenlo, puede ser mejor. No, es mejor, estoy seguro, es mejor arrancar de ser uno su propio programa que tratar de completar el programa que ha hecho otro. Créanme, créanme, a mí me ha pasado una vez unos estudiantes, yo no sé si yo les conté esta historia, para un proyecto de dispositivos móviles, yo les llegué con una idea a un grupo de una aplicación que cuando una persona llegara a un sitio, automáticamente mandara un mensaje diciendo que llegó bien, pero solo cuando llegara al sitio de destino. Esos muchachos arrancaron, pero no lo terminaron y luego se presentó la oportunidad de participar en un concurso y yo dije, esta idea es muy buena, la voy a presentar. Y dije, bueno, voy a ver qué hicieron los muchachos para ver si continúo desde donde ellos quedaron. No, yo pasé por ahí un día entero tratando de analizar el código, entenderlo, de ver. Y yo dije, no, si trato de terminar este programa, no lo voy a terminar nunca. ¿Qué preferí? Olvidarme de todo lo que hicieron los muchachos y arrancar de cero. Y fue mejor, ¿ya? Entonces, traten de pensar que cada solución es diferente y por lo tanto van a arrancar de cero siempre, de cero siempre.
Que usted va a mirar el otro, ¿cómo es que cómo es que es la estructura de una clase en un diagrama de clase? Vale, vaya, fíjese y mire. Tiene tres celdas, una para el nombre, otra para los atributos y otra para los métodos. Eso es todo lo que usted necesita saber. Que cómo es que escriben los métodos. Arranca con minúscula la primera palabra y las siguientes van en mayúscula. Listo, eso es todo lo que usted tiene que mirar, no más. Que los algoritmos, cómo es que el símbolo de pregunta? Es un rombo, ya. No más, eso era todo lo que tenía que mirar. Bien, entonces, en este caso, cuando a mí me dicen desarrollar un sistema para la gestión de productos en un supermercado, yo ya pienso en una cosa pues grande. Pero entonces aquí es donde, desde aquí ya uno empieza a dividir el problema en problemas pequeños. Uno dice, bueno, primero, ¿qué es un producto? Un producto es un elemento que consta de 4 campos. Y pues de una vez voy dando mis opciones para luego cuando haga el programa escojo, te digo, el ID puede ser o un string o puede ser un entero. El nombre, pues sí, obligatoriamente será un string. El precio puede ser un double o un entero. Yo lo pongo entero, ¿por qué? Porque si es un supermercado en Colombia, donde no manejamos centavos, todos los precios están dados en enteros, ¿ya? Pero si yo pienso, por ejemplo, bueno, este sistema podría usarse en otros países, en ese caso tendría que ponerlo double, ¿ya? Porque en algunas partes del mundo, si usan, digamos, una fracción, pues, de la moneda que representa, pues, una cantidad menor, en este caso los centavos o los céntimos. Entonces, Colocar que indica el tipo de moneda antes de iniciar el programa. exacto. Entonces, ahí yo debería dar la opción. O sea, en realidad uno debería ponerlo double teniendo en cuenta de que, pues, es un programa que puede ser usado en otras partes del mundo. Y la cantidad disponible, pues así será un entero obligatoriamente. Entonces ahí por lo menos ya dividí el problema en algo pequeñito. O sea, una parte, esta es una parte del problema. Entender que es un producto. Bueno, lo otro que también tenemos que mirar, muchachos, es a ver si la metodología que estamos usando, si el orden en el que estamos desarrollando la solución del problema es la adecuada. Ya puede ser que sea mejor hacer el algoritmo antes que el diagrama de clases. No sé. Eso es algo que tenemos entonces que mirar y, y pues tratar de sacar conclusiones a partir de eso. Bueno, entonces dice, de un producto se puede actualizar su precio y o cantidad disponible. El inventario, más bien dejémoslo, se puede actualizar su precio y cantidad disponible. No, dejémoslo y o porque puede ir una cosa o la otra. Y el inventario de productos debe poder visualizarse con los códigos o IDs, nombres y cantidades. O sea, en el inventario se excluye el precio. Entonces, vamos a ver los requerimientos. Pues el sistema debe permitir crear productos con esos 4 datos. El sistema debe permitir actualizar el precio de un producto. El sistema debe permitir actualizar la cantidad disponible de un producto. Y el sistema debe permitir visualizar un inventario de productos mostrando estos 3 datos. Entonces, el diagrama de clases, pues de momento, es este. Ya una clase, bueno, primero analicemos la clase producto. Es mejor arrancar siempre por acá y luego pasar a la principal, porque finalmente esto es lo último que uno desarrolla. Uno arranca desarrollando las clases de los elementos que van a representar objetos. Entonces, en este caso, un producto pues va a terminar siendo un objeto. Entonces, uno empieza diseñando cómo cree que se va a ver la clase para crear un producto. Recuerde que las clases son archivos que me van a permitir crear objetos, ¿ya? Y en este caso, yo puedo crear productos. Entonces, un producto se convierte en un objeto de 4 datos, 4 atributos, ¿cierto? Aquí están. Y sus métodos, pues empezando por el constructor, eh, los 4, digamos, por cada variable, por cada atributo, pues un método para establecer su valor y un método para retornarlo.
Ahora, yo puedo tener más, ¿no? Recuerden, yo puedo tener varias opciones de un mismo método. Entonces yo puedo poner un set name donde no pide nada, o sea que dentro del método yo tendré que pedir el nombre y puedo tener otro set name donde ya el nombre me lo manden en formato string y yo lo único que tenga que hacer es asignar ese valor a mi variable name que tengo acá, ¿ya? Entonces, uno puede tener múltiples versiones de un mismo método simplemente para tener más opciones, ¿ya? Simplemente para tener más opciones de hacer la misma cosa, ¿ya? Incluso yo podría tener un método que diga set everything o set todo y que dentro de ese método se pidan las cuatro cosas. O sea, un método para pedirlo todo. También podría tener. O sea, digamos que ya uno piensa es, bueno, voy a darle opciones a quien desarrolle el programa principal, voy a darle opciones para crear un producto. Uno puede decir, no, hay productos donde se crean solamente con nombre y ID, sin precio y sin cantidad, porque esos productos son productos que no tenemos, pero que podríamos tener o en un futuro. Entonces, bueno, entonces, entonces podríamos crear un método donde solamente pidan estas dos cosas y las otras dos no. Entonces, ya uno piensa es cómo puede ofrecer distintas alternativas de hacer lo mismo. Estas son las cuatro mínimas que uno debe proveer, ¿ya? Las mínimas. De ahí en adelante, pues pueden haber 8, 16 opciones de métodos que hagan lo mismo. Ahora, el programa principal, pues, como hemos venido trabajando, lo máximo 10 productos para limitar, pues, digamos, de momento el tema de la creación del arreglo de objetos y limitar también, pues, no dejarlo como una lista infinita de elementos, además porque no hemos visto listas y en los arreglos hay que tener un número definido de elementos antes de empezar a asignarlos. Y un contador de número de productos simplemente para saber cuándo ingresé los días, o sea, cuándo ya no tengo más espacio para ingresar productos. Y tres métodos, pues de acuerdo a los requerimientos, tengo un método que me permite crear productos, otro método que me permite actualizar productos, que actualizar es o le actualiza el precio o le actualiza la cantidad, una de dos. Y un método para mostrar el inventario. Entonces, después de tener el diagrama de clases, empiezo a crear mis algoritmos. Entonces digo, bueno, primero, ¿cómo sería el algoritmo para crear un producto? Pues es muy simple porque lo primero, bueno, después de crear variables, inicializo las variables y ingreso los datos del producto. De forma general, este es el algoritmo y pues ya, digamos, de una forma más técnica, más aplicando conceptos de programación, sería algo así. Creo mis variables, las cuatro, para asignarle al producto, las inicializo con un valor pues que yo conozca, en este caso los strings vacíos, los números en cero, los enteros, y pues lo único que tengo que hacer es llamar los cuatro métodos que me permiten a mí, digamos, darle una forma al producto, ¿ya? Asignarle su código, su nombre, su precio, su cantidad y listo. Ese es el código para crear un producto, el algoritmo para crear un producto. No hay que hacer más, ¿vale? Eh, Luego, bueno, acá la página que sigue tengo el código, el algoritmo para actualizar un producto. Cuando yo lo estaba haciendo, o sea, me di cuenta que sale algo chévere. O sea, no digamos que no es tan simple como este, porque este es súper simple. Actualizar un producto requiere un poquito más digamos, hay que echarle un poquito más de cabeza a la lógica, ¿ya? A la lógica. Entonces yo quiero que hagamos este ejercicio en grupos, en grupos. ah, Voy a dejar de compartir pantalla. Quiero que lo hagamos en grupo, a ver cuántas personas tengo aquí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Vamos a hacer entonces dos grupos de dos y uno de tres. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ustedes se van a reunir en un espacio virtual aparte, como grupo, y van a escribir los pasos, o sea, van a poner de acuerdo. No, ya sé, voy a asignar un rol del líder del grupo. Y esa persona es la que se va a encargar de poner orden al grupo. ¿Listo? Entonces, en los grupos de dos, pues uno de los dos es el que va a asumir el rol de líder, digámoslo así, y es el que va a procurar que lo que se haga sea en consenso. O sea, no que, este man dijo esto y se hace lo que él quiera, no. O sea, y aún así, si usted es el líder, tiene que permitir que su compañero exprese sus inquietudes. Si tiene dudas, usted las resuelve y viceversa, y pues que la opinión de los dos cuente. Entonces, ojo a esto. Piensen a la hora de actualizar un producto, anoten ahí si quieren, vayan anotando. A la hora de actualizar un producto, hay dos opciones: precio o cantidad. ¿Listo? Al usuario se le va a preguntar qué desea actualizar, si una cosa o la otra. O si ustedes quieren, pues que la persona escoja que quiera actualizar las dos, por ejemplo. No, yo quiero actualizar las dos cosas, entonces listo, le permite actualizar ambas. Si dice que quiere actualizar solamente el precio, pues entonces le da la oportunidad de actualizar solo el precio. Si dice que quiere actualizar solo la cantidad, pues le permite actualizar la cantidad. Entonces, ¿qué quiero que hagan? En estos grupos van eh, a escribir el paso a paso. Si quieren, háganlo primero escrito. O sea, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es hacer esto. Anoten eso, escriban. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso está, y vayan escribiéndolo así, con numeración. O sea, así como lo voy a escribir en el chat, así como lo voy a escribir en el chat. Entonces, digamos, solicitar el código, el ID del producto que se desea actualizar. 2, bla, bla, bla. 3, bla, bla, bla. Y así, escríbanlo así. Luego de que hagan eso así, empiecen a analizar y a pensar en posibles inconvenientes que se puedan presentar, porque es que el otro trabajo del programador, ¿no? Recuérdense que uno tiene que hacer programas a prueba de bobitos. Y a prueba de bobitos es que, ¿qué sucede, por ejemplo, si una persona escribe mal un dato? Si una persona escoge una opción incorrecta. ¿Qué pasa si algo que se está buscando no existe? ¿Qué pasa si el nombre está mal escrito? Ese tipo de cosas uno las tiene que pensar ¿ya? Antes de entregar el producto terminado. Porque, pues ustedes saben que los errores se pueden cometer después de que usted sea un humano, usted puede cometer un error, ¿ya? Y entonces el hecho de que usted no tenga en cuenta esos posibles errores que puedan suceder, pues va a llevar a que el producto empiece a presentar fallas cuando se cometan esos errores por humanos. Entonces, no, son 6 estudiantes, que Carlos Enrique Barco está repetido. Entonces, van a escribir primero paso así, 1, 2, 3, 4, y luego van a empezar a analizar qué pasa si tal cosa. O sea, traten de ustedes mismos de encontrar fallas en su programa, fíjense que hay un rol digamos, como ingenieros de sistema, ustedes pueden terminar incluso no desarrollando. Puede que ustedes no terminen en un trabajo desarrollando programas. Puede que ustedes terminen buscando errores en programas, que ustedes terminen en el área de calidad. El área de calidad de una empresa se encarga de encontrar fallas. O sea, su trabajo no es desarrollar código, su trabajo es usar el programa y empezar a buscarle errores y hacer que falle de una forma o de otra.
Entonces, si dice escriba el nombre, entonces esa persona dirá, ¿qué pasa si pongo puros números? ¿Me lo acepta como un nombre? ¿Qué debería hacer el sistema cuando reciba un número en el campo nombre? Mostrar, o sea, primero que todo, no tenerlo en cuenta, mostrar un error de que ahí solamente se aceptan caracteres alfabéticos y dejar al usuario ahí, ¿sí o no? Eso en cualquier formulario bien diseñado, ese campo no debería aceptar un número ni uno en un nombre, ni en un apellido. Entonces el que desarrolló eso podría decir, pero ¿quién va a ser tan bruto de escribir? No, usted tiene que hacerlo a prueba de errores. Y el área de calidad se encarga de eso. Su trabajo es encuentre errores y devuelva el programa para que corrijan esos errores. Entonces ustedes háganse ese trabajo hacia ustedes mismos. Empiece usted a tratar de buscarle errores a el programa que está desarrollando. Entonces, primero, los voy a dividir. eh, serían 6 personas, 3 grupos. Voy a dejar que el sistema los asigne de forma aleatoria, o sea que no sé quién va a quedar con quién. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a ir a otro espacio virtual donde no voy a estar yo. Van a analizar con su compañero, el que le tocó, eh, el problema que se les está planteando, cómo hacer el algoritmo para actualizar, o sea, cuáles son los pasos que va a realizar el sistema para irle pidiendo al usuario la información y al final terminar con un producto actualizado, ya sea actualizando su precio o actualizando su cantidad de disponible, ¿vale? Entonces, van a hacer eso, van a estar ahí, digamos, 15 minutos y en 15 minutos vuelven acá, a este espacio, para que analicemos el trabajo que hizo cada uno, ¿ok? Profe, entonces, ¿cómo quedan los grupos? No, no sé, él los va a asignar de forma aleatoria. ¿Cómo así, cómo así? De forma aleatoria los va a asignar Barcos. Ah, Baila. Voy a sacar, aquí Carlos Enrique aparece con dos. sí, en- es que yo tengo el PC. Espera un momentico, Entonces, yo... sí, salte de uno para que el sistema Sí. no te vaya a poner en dos grupos distintos. Listo. Entonces, muchachos, vayan y trabajen, analicen si alguno va a compartir pantalla mejor, o sea, uno de los dos que comparta pantalla y ahí van analizando el algoritmo juntos. O crean un documento de Google Docs, por ejemplo, y por ahí se pueden comunicar, pues digamos, en cuanto a lo que vayan a escribir como equipo del algoritmo. Entonces, nos vemos en 15 minutos, o sea, a las 11:07, ¿vale? Yo igual les mando mensajes para recordarles. Bueno, la cosa quedó así. Carlos Enrique Barco con Ronald Londoño, Andrés Steven Gómez, Ay, de Romero y Camilo con Josette. Entonces, Dale. ahí les debe estar apareciendo un mensaje de que, creo, ¿sí? ¿Le apareció un mensaje? De que le está invitando a un...
sistema mostraría otro menú en donde él elija la opción de que si quiere actualizar el precio, la cantidad o ambas. O sea, lo primero es mostrar ese menú de opciones con lo que se puede actualizar. Sí. A ver, si alguien quiere levantar la mano y decir o cree que el primer paso es otro, levántela. ¿Nadie? A ver, digamos que yo escojo esa primera opción de actualizar precio. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Seguro todos están de acuerdo entonces con que esa es la primera opción? Sí. Ok. Sí. Bueno, recuerden que algoritmos pueden salir muchos y esta sería entonces una opción. Entonces vamos a escribir. Entonces primero, mostrar menú con opciones de actualizar precio o producto. ¿Listo? Entonces eso será 1, actualizar precio. 2, actualizar cantidad. Ve, actualizar Lo voy a precio actualizar. o cantidad. Actualizar precio. Y 2, actualizar cantidad. ¿Listo? Ven, primer paso lo acabo de escribir allí en el chat. Entonces, Camilo ya me dio ese paso. Carlos Enrique, dame tú el siguiente paso. El siguiente paso, después de elegir la segunda opción. Después de escoger una de esas dos opciones, cualquiera de las dos. Bueno, O sea, después. digamos que, a ver, primero es mostrar el menú. Tú eres el Ujú. sistema, recuerda, tú eres el sistema, tú no eres el usuario, tú eres el sistema, ¿vale? Tú eres el computador. El primer paso es mostrarle al usuario esas dos opciones. Tú como sistema, ¿qué harías después de mostrar el menú? Bueno, después de mostrar el menú, lo que haría sería pedir la opción o sea, pedir lo que quiere hacer el usuario. ¿Cómo O sea, así? recibir el dato. Recibir No, el pero dato. ahí ya se recibe, ¿no? No, No, voy a mostrar el menú, pero no recibir ahí el estamos dato. mostrando solamente. Ah, ok, Ujú. ok. Recibir el dato de lo que hace el usuario. O sea, el recibir la opción de ese menú, el 1 o el 2. Ajá, Ok. ajá. Recibir opción del menú. O sea, guardar la opción del menú, que eso puede ser 1 o 2. ¿Listo? Ujú. Bien, Bueno, ahí ya lo escribí. Listo. dependiendo de la opción, bueno, No, igual espérate. Listo, ese fue el segundo paso. Vamos a seguir con... Espérate, a ver, entre todos lo vamos a hacer. ¿Alguien está de acuerdo con que ese es el segundo paso? O sea, ¿o alguien cree que hay un paso antes de ese? Estoy de acuerdo. No, así está bien. Ok, listo. Entonces, sigamos con... A ver, han hablado Camilo y Carlos. Sigamos con Andrés. Andrés, dime el tercer paso. Pues, no, creo que, sería Mira, el primer paso. tú eres, ojo, vuelvo y repito, tú eres el sistema, tú eres el computador y tú como computador ya le mostraste al usuario el menú con las dos opciones. El usuario las vio y escogió, el segundo paso que está allí es escribir una de esas dos opciones, o un 1 para actualizar precio o un 2 para actualizar cantidad. ¿Qué harías tú como sistema después de que recibes la opción indicada por el usuario? Pues le pido al usuario qué valor del precio y cuánta la cantidad para poder actualizar. ¿Cómo? Le pido al usuario por el teclado los valores para el precio y para la cantidad. Uy, no, ahí no. A ver, entonces Camilo, ¿tú qué dices? Yo digo que no porque, eh, o sea, va a ser el último, creo que si no estoy mal, va a ser el último producto que se haya registrado en el arreglo. Pero si uno quiere elegir, por ejemplo, el número 0
yo creo que es mejor pedir el código que identifique el producto. Ok, Ronald. No, sí, eso que era que es mejor pedir el código porque puede tomar el último. Obvio, con código lo encuentro directamente. ¿Cómo, Andrés? Con el código lo encuentro directamente, ya que es un ID para el producto, entonces sería único y más fácil de encontrar. Por eso, pero tú no lo estás pidiendo. Tú estás diciendo que de una pida los valores del precio y la cantidad. No, mala mía, profe, mala mía. Pero entonces entiendes cuál sería entonces el siguiente paso. Sí, profe. Entonces el siguiente paso, tercero, sería solicitar el código, ¿no? Solicitar código o ID. Solicitar código o ID del producto al que se le desea hacer la actualización. Bien. Ok. Cuarto paso, entonces, Eddie Romero. ¿Cuál sería el cuarto paso? Recuerda, tú eres el sistema, le mostraste al usuario un menú con dos opciones, el usuario escogió una de las dos opciones. Todavía en este momento no sabemos cuál escogió, pero la que haya escogido, luego se le solicita el código del producto al que se le desea hacer la actualización. ¿Qué seguiría después? Debería de pedir de obtener el precio, la cantidad que ya se está digitada, que ya está, pues, digitada, sí. Y debe preguntar cómo la debe modificar, o sea, debe preguntar, profe, no sé cómo explicarme aquí. Debe permitir digitar la cantidad o el precio que desea o modificar o utilizar. A ver qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? Pues yo creo Pues que debería mostrar primero, o sea, el producto que seleccionaste con el código, cuál es y el precio que tiene ya. O sea, que te muestre como el dato que ya está antes y ya luego te actualizar. O sea, Claro, diga, debe siguiente. mostrar los valores actuales antes de actualizar cualquier cosa. Ujú. bueno, podría ser. Po- Que pues, puede Podría ser que de no que haya querido cambiar. muestre, de pronto, que muestre, por ejemplo, al momento de poner el ID, que muestre, sí, como dijo Dios, qué producto es y seguido que, pues que permita modificar ya el precio o la cantidad, depende de cuál haya elegido. No, yo creo que más bien sería como que muestre el producto y que valide si sí es o no es. Y que el usuario diga que si sí es, que También. empieza a modificar. Entonces, pero ¿cómo va a También, mostrar el sí. producto y luego validar? Entonces, no, el cuarto paso es validar si el producto existe. Ah, bueno, no, pero pues, Exacto. oye, sí, pero pues, Ese es el siguiente paso, Porque, validar si el producto existe. exacto, sí, porque no, si por ejemplo por error en el tercer paso pone un código erróneo, pues ahí, ahí va a dar no, error, creo. pues yo no le decía como paso, yo le decía era como pues parte de esa opción. Sino que Entonces, como que, ajá. entonces, el cuarto paso es validar si el producto existe. Les Sí. pregunto aquí una cosa. ¿Cómo? A ver, vamos, ustedes están viendo mi pantalla. No, ustedes no están viendo mi pantalla. A ver, yo comparto pantalla.
Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Primero, ¿los productos dónde van a estar guardados? En un arreglo. En una red. En un arreglo. Ok, entonces... Esto ya no me deja escribir en la pantalla. ¿Por qué no me deja escribir ya en la pantalla? Que este Zoom se actualizó y... Bueno, tocó acá con lo de Word. Entonces, tenemos un arreglo de cuántas posiciones, de 10, ¿no? Sí. Y cada uno es un Un producto. producto. Y cada uno de esos productos pues tiene sus 4 campos. Cada uno de esos tiene sus 4 campos con información de nombre, de ID, de precio, de cantidad. ¿Listo? Cada uno es uno, esto es un arreglo, este sería el arreglo, y cada uno de estos pues representa un producto. Digamos, este puede ser, vamos a ponerle datos a este, por ejemplo. Digamos que este es, digamos que este es arroz. Bueno, primero el ID. Digamos que este es el 0001, arroz. Discúlpenme un segundito. Entonces, digamos que este es el ID, el nombre. Pongámosle aquí, el nombre. Un producto también tiene entonces precio. Digamos que es 5,000. Y tiene una cantidad que digamos que hay 50 de estos. ¿Ya? Este cuadrito tiene toda esta información guardada. Y así cada cuadrito, pero es posible, digamos que si están en azul, están llenos, o sea, hay un producto ahí, y los que están blancos Sí. pues, son los que todavía no se han ingresado. O sea que en este momento tendríamos 6 productos y 4 vacíos. ¿Cómo harían ustedes en la parte donde hay que validar si el código existe o no? ¿Cómo harían ustedes para saber esa información? ¿Cómo harían ustedes para saber que ese código de verdad existe? A ver, vamos a darle la palabra a Ronald. Ronald, ¿tú cómo crees que yo puedo saber si el código que se ingresó es válido? Pues todos los códigos quedan guardados en el en distintos arreglos, ¿no? En distintas posiciones de la regla. El arreglo, eso. Ajá. Pues hay una variable que está en llenar, pues para crear el arreglo, que te pide el código. Entonces pongo ese código y si ese código es igual al de
alguno de los que tengo en alguna parte del arreglo, entonces sí me lo toma como un producto que existe. Ok, entonces, ¿y cómo harías para saber, o sea, lo que estás diciendo está bien? ¿Cómo haríamos para saber, o sea, para recorrer esa información? O un for, o un ciclo. Un for. Ajá. Ok, podríamos hacer un for, ir validando. ¿Y cómo hago para, por ejemplo, sacar el código de aquí, o sea, para saber si el código que ingresó el usuario coincide con el de esta primera posición? Con un if, ¿no? Con un Con un if. condicional que, ¿De qué? por ejemplo, cuando te pida el código, ingresar el código, que si ese código que ingresaste es igual a, bueno, ahí se puede poner el get code, en caso de que lo Eh, tengan así. o sea, sí, claro, si sabemos que cada objeto, pues, digamos, tiene sus métodos y hay un método que se llama getCode o getID, como le hayan llamado, que te va a retornar este datico de aquí, solamente este datico, el 001 o el 002, como acá. O sea, hay un método que va a retornar ese dato. Y ese dato es el que yo tengo que comparar, ¿ya? Entonces, el siguiente paso, voy a dejar de compartir. Entonces, queda claro que lo que tengo que hacer es recorrer el arreglo con un for, ir sacándole el Sí. código a cada posición, el getCode o el getID, para ir Ujú. validando si lo encuentro o no, o sea, si así concuerda con este, o 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 con este. Con estos no voy a comparar nada porque estos no existen. Y nosotros ya vimos cómo podemos saber, esto lo vimos en el parcial, ya vimos cómo podemos saber, porque ¿qué pasa? Si yo intento llamar a getCode en esta posición del arreglo donde no hay un objeto creado, me va a tirar un Null error. pointer Un exception. Un null, error. Ajá. exacto, me va a tirar un Null null exception. pointer exception porque este es un objeto nulo, vacío, y no me va a devolver nada. Entonces ahí me va a tirar un error. Entonces ya vimos en el video del parcial cómo yo puedo saber hasta dónde debo parar y hasta dónde debo saber qué dato voy a extraer en este caso, con el getCode. Listo. Entonces, dejo de compartir pantalla y entonces el cuarto paso era validar si el producto existe. O sea, ese validar si el producto existe son una serie de instrucciones, ¿vale? Ahí está incluido el El for. O for, sea, el eso if. se puede convertir en un método que se llame validar Ok. producto o validar código. Y en ese método, pues se va a hacer todo eso, sino que yo aquí lo pongo como una sola instrucción, pero en realidad son muchas instrucciones. Entonces, esto lo podemos, cuando uno tiene muchas instrucciones, y lo puedo convertir en un método, y lo único que hago es llamar al método, y el método me tiene que retornar algo que me indique que sí existe o que no existe. ¿Listo? ¿Cuál sería entonces, Josette, el quinto paso? Después de validar, o sea, llamo al método validar producto. ¿Qué sigue después? Eh, pues una vez comprobado de que sí existe el producto, No, pero, o sea, yo llamo al método sí, sí, por y yo eso. no Una sé vez si ya hecho existe o no. eso, el programa lo que hace es que te muestre lo que hayas decidido en la opción de si el precio o la cantidad, que es la opción que vas a editar, que te muestre la cantidad actual de ese valor y te permita y te diga ingresar cantidad, la nueva cantidad. Entonces, después de validar el producto, pueden suceder una de dos cosas. Que sea erróneo. Entonces, una es que el código no exista y la otra es que sí exista. Entonces, aquí toca escribir las dos cosas. O sea, si el código no existe, ¿qué pasa? Que le, Envía el que le error aparezca, Le y el que le pierde aparezca un retorno. mensaje que el código no está registrado. Si el código no existe, aparece un mensaje indicándolo. ¿Y qué más? ¿Y qué hace después? Y retorna otra vez al menú. ¿A dónde? ¿A qué paso? Miren el chat. Al tercero.
al tercero, que es donde se solicita el código, correcto. Ujú. Se devuelve al paso 3. Listo. Que ese, cuando yo digo se devuelve al paso 3, ¿ustedes qué están viendo ahí? ¿Qué es, eso en qué se convierte? Un do while, ¿no? En un do while. Ah, Eso bueno. es un do while. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el código sí existe? Entonces, Josette, ahora sí, si el código sí existe, ¿qué hace? Me muestra, me hace un display Muestra. del valor actual de la cantidad que se haya a modificar. Entonces, muestra el valor actual del dato que se desea modificar. O sea, me dirá, por ejemplo, si yo deseo modificar el precio del arroz, entonces según lo que tú me dices, él mostraría arroz 5.000 pesos, Ujú. ¿cierto? Y te Sí. pregunta, nueva cantidad, te Entonces, permite. te muestra el valor actual del dato que se desea. Entonces pongamos acá ejemplo, arroz 5.000 pesos, si es en caso de que sea el precio. Ejemplo para, entonces muestra arroz 5.000 pesos y después solicita el valor actual, ¿sí o no? Ujú. Listo, ahí quedó. Eh, Listo, entonces volvamos a arrancar. ¿Alguien me falta aquí por asignarle? No creo que ya todos hablan. Carlos, después del sexto paso, que si el código sí existe, muestra el valor actual del dato que se desea, o sea, precio, digamos, por ejemplo, si yo decidí en un principio actualizar el precio, entonces me dice, el arroz en este momento está en 5.000 y me dice, ingrese el nuevo valor. ¿Qué sigue después? Tú eres el sistema, tú eres el O sea, computador. después de llamar al método para ingresar el nuevo valor. O estaría en el momento en el que llama al set price o el set precio. Entonces, luego llama el método que permite modificar el precio. ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguien cree que haya algo? Ojo que, Ahí, sí, ojo que a mí se me pueden pasar cosas porque cuando yo estaba escribiendo la solución que a mí se me ocurrió, eh, estaba haciendo el diagrama de flujo y luego dije, pero ¿y qué pasa si esto? Entonces me tocaba empezar a modificar el diagrama porque se me iban ocurriendo cosas que había pasado por alto en un principio. Entonces aquí es posible que se me estén pasando cosas a mí o a Camilo o a cualquiera y pues, o que se nos pasen a todos. Entonces si alguien dice, uy, espere que se nos está olvidando algo, por favor lo dice. profe, Sí. ahorita que dijo eso, al momento de, por ejemplo, o sea, pues ya eso es como parte de, de que se vea mejor. Al momento de validar si el producto existe, te muestra, o sea, con el código que mostraste, ¿te muestra qué producto es o directamente pasa a, a que pueda editar el valor? No, de acuerdo a como lo estamos escribiendo aquí, si el código existe y se muestra el valor, o sea, primero muestra una pantalla con el dato actual y luego solicita el valor actual, o sea, que luego tendrá que aparecer otra ventanita donde le diga que digite el valor actual del arroz, en este caso, pues, del producto. O sea, lo ideal es que el mensaje mostrara, ingrese el nuevo valor, el nuevo precio del arroz, ¿ya? Sí, pero por ejemplo, usted como nos está diciendo que es como que hay que hacerlo a prueba de huevos, creo que fue. Ajá. Entonces, o sea, lo que yo digo es que pensando como el usuario, de pronto a mí se me olvida el código del producto que yo quiero actualizar. Sí. Entonces, o sea, antes mostrar, así como creo que Joseph lo dijo, mostrar una lista de los productos que están registrados y pues saber cuál es el que realmente quiere actualizar en ese caso. Bien, De eso también ayudaría en la navegación del usuario por el menú, ¿no? O sea, bien, ir mostrando todos los datos. buena pregunta, pero supongamos que este producto lo compra el éxito.
¿cuántos productos habrán en el éxito? Imagínate la lista para buscar un producto donde hay múltiples arroces de múltiples marcas. Entonces, eh, claro, eso sería a futuro, ¿no? A futuro. En este momento vamos a hacerlo en pequeño, para un Ok, supermercado que solamente vende 10 productos. Entonces, teniendo en cuenta eso, sí que se podría mostrar un listado, ¿cierto? E incluso podría ser más fácil porque con el listado visible, pues puedo mostrarlo como un menú. Entonces que la persona sí, escoja la opción 8 y ni siquiera tiene que digitar el código del producto. Pero si pensamos que luego este programa lo vamos a incrementar para que no sean 10 productos, sino 1000, entonces ya mostrar una lista de 1000, ahí es donde uno hace uso de las búsquedas, pues cuando ya ustedes vean bases de datos, por ejemplo. Si, por ejemplo, en el Camacho hay más de 7000 estudiantes en Academia ¿cierto? Si yo voy a registro académico y le digo, necesito que me mostres las notas de un estudiante, lo primero que me van a decir para mostrarme las notas es cuál es la cédula del estudiante. Entonces yo doy la cédula, como ese es el identificador único que tiene cada persona en la universidad, pues él me va a arrojar un resultado de la única persona con esa cédula. Ahora, ¿qué pasa si yo no me sé la cédula? Entonces, lo segundo que me dicen, listo, entonces deme los apellidos. Entonces, yo doy los apellidos, Flores Aristizábal. Entonces, ya la búsqueda no se hace por código, sino que lo hace por apellidos y es posible que en este caso encuentre más de uno con los mismos apellidos. Entonces, mira, hay dos Flores Aristizábal. Flores Aristizábal Leandro, Flores Aristizábal Marcelo. ¿Cuál de los dos? No, ¿qué tal? Ah, de listo. la carrera. Exacto. Entonces, cuando ustedes estén viendo bases de datos, van a ver que uno puede hacer búsquedas por diferentes datos. Lo ideal es hacer la búsqueda por el ID, por el código, porque ese es el dato que no se repite en ninguna parte. Los nombres se repiten, los apellidos se repiten, pero el código no se repite. Entonces, así como lo estamos haciendo, eh, está bien, digamos que está bien. Para hacerlo más a prueba de bobitos, pues sí, digamos que mostrarle el listado a, a la persona para que escoja de allí, pues es más sencillo, pero si el listado es muy, 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 muy extenso, puede ser más complicado, ¿ya? Entonces, de momento, digamos, sigámoslo haciendo así. De momento, sigámoslo haciendo así, asumiendo, pues, digamos, asumiendo que la persona tiene en una lista de papel, digamos, los códigos y va a escribir el código de ahí. O, por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado, yo les ponía este ejemplo la semana pasada, cuando ustedes van a un supermercado y van a pagar, por ejemplo, cilantro, estas cosas que no tienen códigos de barras, o una libra de mango, o una libra de papas, el cajero ¿qué hace? Escribe el código, ¿cierto? Para que el peso, el valor, digamos, de lo que se está pesando, sea el valor del producto, pues, que en cuestión, ¿ya? Porque no vale lo mismo una libra de papa que una libra de lulos. Entonces, el cajero lo que hace es escribir el código, o sea, por el código del producto, el sistema sabe que lo que se está pesando es papa o lulo, porque el sistema no lo va a saber. O sea, el sistema por sí solo lo que sabe es que le están poniendo algo a pesar, pero él no sabe qué cosa. Y con el código es que se identifica ese dato. Si el cajero no se supiera el código, tendría que buscar de una lista de productos, un montón de productos para saber cuál es y de hecho pasa, ¿no? Que a veces ellos no se saben el código y les toca mirar como una tablita donde ahí ven el código de esos productos y lo único que hacen es escribir el código. Entonces, O sea que en ese caso es que ellos se lo aprendan. pues, a ver, digamos que al final ellos terminan aprendiéndoselo. Sí, por de ¿Ya? tanto Ellos utilizarlo. terminan aprendiéndoselo. Pero sí, o sea, a ver, digamos que digamos que si uno va a pensar en un programa a futuro bien, 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 bien hecho, haríamos lo que dice, creo que fue Andrés el que hizo la observación,
que si el usuario, en caso de que no se sepa el código, entonces habría que tener en el menú una opción de ver, y de hecho la tenemos, que es ver el inventario. Entonces, si Sí. yo no me sé el código, pues voy a ver el inventario antes, miro cuál es el producto que deseo actualizar, veo que el que está desactualizado es el arroz, entonces miro el código y vuelvo al menú y digo, listo, quiero actualizar un precio. O incluso, digamos que si uno va a hacer el programa eficiente, desde el mismo inventario debería haber una opción de actualizar, ¿sí o no? También. Desde el mismo inventario yo debería tener la opción de actualizar un producto porque lo estoy viendo a todos. Y ahí puedo decir, uy, madre, el arroz está cobrando más barato porque ya subió de precio. Hay que actualizarlo. Entonces ahí, pero esas son cosas que van a ir surgiendo a medida que uno vaya haciendo actualizaciones del programa. Entonces, de momento vamos a hacerlo así, porque lo que quiero es que ustedes hagan el algoritmo y ¿Y luego eso no se puede añadir en el paso 5? en el paso 5 que dice si el código no existe, aparece un mensaje indicándolo, o puede ser esa también, que cuando el código no exista, si se equivocó, le diga el código no existe, estos son los productos que hay. Entonces que usted diga, jue madre, fallé por una F, fallé por un 1, un 0, lo que sea. Entonces esa también puede ser una opción. Fíjense que aquí están surgiendo muchas ideas de cada estudiante está saliendo una idea diferente de cómo solucionar ese problema. Y eso está bien, porque al final uno puede terminar implementándolas todas o implementando la que considere más eficiente. Entonces, si ven como un problema puede tener múltiples soluciones, pero al final todas son válidas. Si lo hacemos en el paso 5, eso está bien. Si lo hacemos en el inventario, eso está bien. Si lo hacemos antes de que el usuario escriba el código, eso está bien. Todas están bien. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir para no detenernos allí. Ok. ¿Listo? Y luego, ya luego cada uno, pues, mira a ver qué más le puede agregar para hacerlo más eficiente y más blindarlo contra errores. Entonces, paso 7, luego llama el método que permite modificar el precio, o sea, set price o set precio, como ustedes le hayan llamado. Claro, si yo quiero actualizar, en este caso, el precio de un producto, cuando yo ya tenga claro cuál es el producto, tengo que llamar al método setPrice, ¿ya? Y en el método Modificarlo. setPrice, pues me pedirán que ingrese el nuevo valor del arroz o del producto que se esté modificando. Luego bueno, se permite, 7, aquí esto no se puede borrar, ¿no? Voy a poner otra vez el 7, porque ahí quedó un error, 7. Luego llama al método que permite modificar el dato. Y eso puede ser setPrice o setQuantity. Ajá, porque pues acuérdense que el usuario escogió una de las dos y aquí es donde el usuario tiene que preguntar cuál de los dos fue para saber cuál de los dos métodos llama. Ahora, el octavo paso sería después de llamar a eso, no, ahí ya quedó actualizado el producto. Después de llamar a ese Ahí puede método, mostrar un mensaje que diga que se actualizó el producto. mostrar mensaje De cómo quedó al final. de actualización y puede mostrar el dato, el producto de actualización. Producto con dato actualizado. O sea, arroz 7000, ya no 5000, sino 7000. O arroz 30 unidades, ya no 20. ¿Listo? Bueno, ahí ya miren que eso era lo que yo les estaba pidiendo que hicieran. O sea, un paso a paso de cómo el sistema va a ir guiando al usuario en la actualización de un producto. ¿Listo? Ahora, quiero que por favor hagan con base en estos 8 pasos que yo les puse aquí, hagan el diagrama de flujo. O sea, va a quedar muy similar, ¿cierto? Va a quedar en este mismo orden. Pero lo que quiero ver en el diagrama de flujo es cuando lleguen al tema de los do while, cómo les va a quedar el do while, cuando lleguen al tema del validar, porque aquí van a tener que, bueno, van a hacer dos algoritmos, dos diagramas de flujo, perdón.
van a hacer el diagrama de flujo de este, que está aquí en el chat, y van a adicionar a hacer el diagrama de flujo de cómo quedaría el paso a paso para validar si el ID del producto existe. Listo, que eso se los mostré aquí en el Word. Entonces quiero ver el paso a paso, el diagrama de flujo de cómo él haría esa validación. ¿Listo? Pero bueno, de momento me importa son el diagrama de flujo de estos 8 pasos con los condicionales y los ciclos que existan. Entonces voy a volver a abrir los cuartos para que otra vez ustedes eh, trabajen en parejas. Son las 12 en punto. Vamos a dar 20 minutos. ¿Listo? Puede ser que cada uno haga una solución y luego la compartan y la comparen, o entre los dos pueden ir haciéndola, uno de los dos que comparta pantalla, y entre los dos pueden ir armando el diagrama de flujo, pues para que sea más eficiente. Entonces, voy a abrir los cuartos y ustedes se unen nuevamente después. Ronald, ahí te asigné al cuarto 1.
Está grabando. Bueno, otra vez. Como yo necesito saber cuál de los set price, si en el caso de que yo necesite, digamos, el usuario decidió modificar el precio de un producto, ¿ya? Entonces, primero, yo necesito saber cuando él vaya a validar si el ID existe, él va a venir a recorrer cada uno de estos objetos, de estos 6 objetos, para saber cuál de los 6 tiene el ID que yo escribí. Ahora, si lo encontró, digamos, aquí en la posición 3, en la posición 3 encontró el ID que escribió el usuario. Entonces, yo necesito saber después que fue la posición 3 donde encontró el ID para poder llamar al método setPrice de la posición 3. Porque aquí hay un setPrice, aquí hay otro setPrice, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál de los 6 que hay en este ejemplo, cuál de los 6 setPrice es el que yo tengo que llamar para modificar el precio de ese producto? Entonces, la única forma de saberlo es obteniendo la posición donde se encontró el ID. Y por eso acá, en este ejemplo que yo pongo acá, cuando el usuario ingresa al ID, que no sabemos si está bien o mal, este método checkID, yo le paso ese dato como parámetro para que él se encargue de recorrer el arreglo, posición por posición, y verificando, ¿aquí se encuentra ese ID? No. ¿Aquí se encuentra ese ID? No. ¿Aquí se encuentra ese ID? No. ¿Aquí se encuentra ese ID? Sí. Entonces yo le digo, devuélvame la posición del arreglo, que en este caso él me va a devolver un 3. Y ese 3 me queda guardado aquí en position. ¿Qué pasa si él llega al 5? ¿Aquí está ese ID? No. Como acá ya no hay objetos, pues ya no hay nada más que preguntar. Él va a devolver -1. ¿Por qué decidí que fuera -1? Porque los arreglos arrancan de 0 hasta n. Entonces yo necesito devolver algo que me indique, que me dé la señal de que, vea, no encontré nada. Y pues nada mejor que un -1 porque no hay arreglos con posiciones negativas. Entonces le digo, devuélvame un -1, que ese es como el código que yo voy a entender de que el producto no existe. Entonces, si no existe, se devuelve y vuelve y pide el ID. Si sí existe, entonces viene y pregunta qué desea actualizar. Si desea actualizar el precio, entonces necesito llamar al setPrice del arreglo de productos en la posición que, position, que fue la que me devolvió el método que chequea si el ID o el código existen. Y si no, pues si no fue actualizar precio, fue actualizar cantidad. Entonces llamo al setQuantity de productos en la posición position. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario pulsa 3? Que es una opción inválida. Entonces él en realidad, aquí el no debería hacer otra pregunta. Otra pregunta donde diga, ¿es 2? Ah, que sí es 2. Entonces llame a este productos position setQuantity. Si tampoco es 2, entonces quiere decir que fue una opción equivocada, entonces le manda un error y lo devuelve acá. Todo eso estaría entonces dentro de un do while. Pero a rasgos generales, este sería el diagrama de flujo que a mí se me ocurrió, ¿ya? Ahora, el que se nos ocurrió a todos, es el que se encuentra en el chat, donde primero se pide el dato a modificar y luego se pide el ID. Pero de una forma o de la otra, hay que chequear el ID y pues ustedes no lo tuvieron en cuenta en este momento, pero en algún momento se iban a encontrar con ese error, o sea, con ese dato de que, bueno, hay que llamar a setPrice o hay que llamar a setQuantity, pero ¿a cuál? ¿A cuál de todos? ¿En qué posición? ¿Dónde voy a modificar yo el precio? ¿Aquí o aquí o aquí? Y ahí es donde uno tiene que caer en cuenta de que en el momento de la validación de que el ID existe, es allí donde yo me puedo dar cuenta cuál es la posición que debo modificar. ¿Sí me entendieron, chicos, lo que expliqué? Sí, profe. Sí, profe, pues sí. En mi caso, pues Sí. lo único que me faltaba Pero, en el o sea, código como tal. no, dale, perdón. No, que en mi caso lo único que me faltaba en el código como tal era que volviera como tal a la ventanita del código, porque me volviera al menú de modificar, pero no, Bueno, entonces, ya quedó todo. Ve, profe, sí. pero, o sea, de ambas formas, es que yo lo hice
llamando el método getCode, ¿cierto? Ajá. Pero de ambas formas está bien, ¿cierto? O sea, no O va a sea, tener ni... a ver si acaso, si el getCode que tú pusiste equivale al check ID que yo puse, sí está bien, porque el getCode se encargaría de tener el for y hacer la validación del arreglo. Exacto. Sí, si es así, sí está bien, sí está bien. O ¿Ya? sea, sí, porque igual lo tiene que recorrer. Ajá. Lo que pasa es que yo no sé si ese getCode corresponde al getCode de los objetos, o sea, el que devuelve el ID, porque obvio, tú tienes que llamar a un getID o getCode en cada objeto del arreglo para sacarle el ID y poderlo validar. Entonces ahí es donde a mí me quedó la confusión de si ese getCode que tú tenías ahí era el getCode de una posición del arreglo o era un getCode aparte donde se iban a preguntar por los getCode o los getID de los elementos de la regla. Entonces, eso digamos, no sé cómo lo había ¿Te puedo, explicado. te puedo mostrar el código? De pronto así te puedo explicar mejor. Dale, ya te hago. Ay, Dale, que ahí estás como Juan. luego yo. Bueno, ok. Profe, pues aquí, bueno, espere. Este no. Aquí, este es el de actualizar producto. Ajá. Yo lo que hice fue, bueno, primero crear el menú, ¿cierto? Y aquí un switch en donde aquí me pida ingresar el código del producto. Y ya luego el for que recorre, pues, eh, el arreglo y un condicional que diga que si producto, o sea, el código que ingresé es igual Ah, ok. al producto de getCode y si es verdadero, me valide esto, o sea, que me permita modificarlo y luego me aparezca. Bien. O sea, sería así, o sea, más o menos sería así. O sea, yo creo el producto, digamos que papa, Ok. precio 210 y el código sería 123, digamos. Ajá. Entonces, bueno, aquí está. Entonces, si yo lo quiero actualizar, que voy a actualizar el precio. Entonces, si yo le voy a actualizar el precio, me pide que ingrese el código. Y entonces yo Ajá. ingreso el mismo código y me va de una a validar que es ese, Ajá. el de la papa, y me pide registrar ya el precio. Y entonces se actualizó a 2000. Y si yo aquí le doy a salir y me voy a mostrar inventario, ahí me actualiza el precio. Ujú. Ahora pone un código que no es. Bueno, Actualizar. actualizar producto. Listo, ahí más. Entonces, ahí faltaría es como un mensajito que El indique. mensaje, Ajá. exactamente. Pero bien, 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 bien. Ahí te veo muy bien. Ahora Bien, yo. listo. Eso está muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? Yo. Carlos, listo. Sí. A ver, Dale. a ver. Ay, no me deja. A la otra cuenta. Es que tengo una por PC y el otro por... Ah, ok, listo. Espérate un momentico. Listo. Listo. Epa. Bueno. Y como tal es, pues, el código, pues, lo que me faltaba era Ajá, el do que me volviera, pues, al proceso del código, ¿no? ok. Y, pues, la vaina dice así. Entonces, listo, crear producto. Nombre, digamos producto A, código del producto, código 1, cantidad 10, precio 2000. Listo, mostrar inventario, los tres objetos, Ok. aceptar, modificar producto, el precio. Si yo meto un código que no es, Ajá. Ok. así,
me vuelva acá. Sí. Si meto el código que es, me muestra primero, luego el nuevo precio, digamos que 1000, y aquí me lo muestra ya modificado, y me saca otra vez al menú. Ok. Y si vuelvo, ya, pues aquí no muestra el precio de nuevo, pero pues Ajá. ya estaría modificado. Ok. Ya aquí se vería modificado. Ujú. Bien, 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 bien. Listo. Y pues así es con otros 3 métodos. Ok, entonces muestra, exacto. Entonces mira lo que pasa allí. Tú tienes un for por cada case, ¿cierto? O sea, un for para, para validar el tema de la cantidad, o sea, si modificas la cantidad o si modificas el precio. ¿Qué pasa? Esos dos for son exactamente iguales. Lo único que cambia es al final lo que haces del set price o el set can. Ujú. Uno, digamos, ¿qué pasaría si un producto tuviera 10 campos y se pudieran modificar los 10 campos? Entonces, en ese caso tendrías 10 for exactamente iguales, pero solamente cambia el método que se llama al final. Entonces, ahí es donde se hace más No, eficiente es hacer que, hacer un método que tenga el for y que más bien te devuelva un dato para que tú sepas qué método llamar. sí, ¿Me entiendes? O sea, sí. es mucho más eficiente el código más limpio si tú conviertes ese for, lo metes dentro de un método y solamente llamas al método, pero necesitas es que el método te devuelva algo que te permita a ti saber cuál es el dato que tienes el método que tienes que llamar. No, Entonces, este por entero. pero está bien. O sea, lo que quiero decir primero es que está bien, está muy bien, igual que el ejemplo anterior, están muy bien los ejemplos. Pero ya ustedes van a ver que cuando sean 10 datos o 15 datos los que hay que modificar, pues poner 15 for igualitos y donde solamente cambie el set price por set count, por set name, por set lo que sea. Entonces ya eso se va a volver un código súper tedioso de analizar. Entonces ustedes dicen, ¿cómo lo hago más corto? ¿Cómo hago que estos bloques de código que son igualíticos? Pues lo único que tendrían que hacer es meterlos en un método, un solo método, llaman al método y tienen que hacer que el método de alguna forma retorne, por ejemplo, si retorna un 1, era el precio, si retorna un 2, era la cantidad, si retorna un 3. Ah, Esa es una forma de saber, pero entonces eso les diría, hay que llamar a set price, pero ¿de cuál posición? De la posición ujú. 0, de la 1. Entonces, digamos, lo que yo les mostré era, devuelva la posición y dependiendo, por ejemplo, si tú señala el for, por favor, ese primer for, enciérralo ese. Ujú. Enciérralo todo, eso, déjalo ahí, eso así. Entonces, si yo llamé al método, digamos que el método se llama chequear ID. Si yo llamo al chequear ID desde este primer case, yo ya sé que cuando él regrese con un dato, pues es el precio el que voy a tener que modificar, ¿sí o no? Si estoy dentro del case 1, yo ya sé que tengo que llamar a set price. ¿Qué me falta saber? La posición. Entonces, el método que tú llames con ese for adentro, o sea, que tiene el for Ujú. que valida, no debería devolverte si es precio o cantidad, porque tú ya sabes que si lo llamaste desde el case 1, cuando él regrese, ¿a dónde va a regresar? Al case 1. Entonces tú ya sabes que estás metido en la opción de modificar el precio. O sea que tú ya desde un principio, cuando llamas al método, ya sabes que es el precio lo que vas a modificar. Lo que no sabes es la posición donde vas a modificar. Entonces, tú puedes crear un método que te devuelva la posición y ese dato de la posición es el que tú vas a poner ahí en el producto, entre comillas, entre llaves, la posición que te devuelva y el set price. Pero él debería pedirme el arreglo, ¿no? ¿Eso qué? Él debería solicitarme el arreglo, ¿no? O sea, como, digamos, antes de, o sea, el método me pide el arreglo. ¿Cómo?
Bueno, claro, si el método tú puedes mandar el arreglo de productos, lo puedes mandar por ejemplo, como parámetro para que él lo Ujú. analice dentro del método. O si, no sé si se acuerdan que en el parcial, creo que fue, Ah, pues sí, aquí como nosotros está, full podríamos stack. crear, claro, podríamos crear variables estáticas o podríamos crear variables globales y de esa forma pues podemos acceder al arreglo sin necesidad de enviarlo como parámetro. Entonces, cualquiera de las dos opciones sería válida. Lo importante, o sea, lo que quiero que quede claro es que está bien, está muy bien el código que tienen y que si lo desean mejorar, manden esa Sí. información a un método y más bien ese case se convierte en una sola línea. Check ID, Ok. bueno, en unas poquitas líneas, check ID o chequear ID y te devuelve la posición y tú ya sabes que tienes que llamar al set price o al set count o a lo que sea de esa posición, ¿vale? O sea, serían como 4 líneas, creo. Sí, serían muchas menos líneas. Y pues Pues mira, sí, o sea, y si te tomar vas a todo el ahorrar case. por cada case, si por cada case te vas a ahorrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas Líneas. que componen el for, por cada case, si son 10 case, son 100 líneas. Entonces, digamos que ahí uno ya empieza a hacer el código más legible, más Óptimo. fácil de entender. Entonces, chicos, ya casi se va a cerrar la sesión. Espero que haya quedado claro y entonces ahora sí, para hoy a las 6 voy a poner una tarea en Classroom. A ver, ¿dónde está Classroom? Profe, más Sí, tardar a las 7. Bueno, pues a las 7. Hágale, Vamos a pues. tardar a las 7 De la mañana. de la No. noche de hoy. Tarea. No. Programa de supermercado. Vamos a ponerle estos 50 puntos. Profe, pero ¿va a ser nuevo el Orden. programa? No, este mismo. Es que necesitamos tener este programa funcionando. Ah, ok, que ya funcione 100%. Sí, al que funcione al 100, pero todo, o sea, todo. Eh, Ok. Listo, ahí mandé la tarea. Entonces, por ahí van a subir el código ya todo funcionando, o sea, todo. Que permita crear productos, que permita actualizar productos, que permita mostrar el inventario. También me van a anexar, o sea, me van a mandar una carpeta comprimida con el proyecto en Java y también con los diagramas de flujo para yo comprobar que el código corresponde al diagrama de flujo, o sea, que no haya un diagrama de flujo y otro código, ¿ya? Muchachos, si quieren, comuníquense entre ustedes pueden armar reuniones por Zoom entre ustedes, ¿no? Ustedes lo saben. Ustedes pueden crear sus propias reuniones, reúnanse como grupo o por equipos, como quieran. Bueno, hagámoslo así, vamos a hacerlo así, en los mismos grupitos de 2, ¿vale? Que trabajaron ahora, me van a entregar la tarea finalizada, pero ¿qué me interesa? No que la entreguen por entregarla, que la entreguen y la entiendan, ya que no la haga uno y meta al otro, sino que la hagan entre los dos y si uno de los dos no entiende, el que entienda de pronto un poquito más le explique al otro para que no vaya a quedar con dudas ni falencias. O sea, aquí lo que interesa, muchachos, es que todos salgan aprendidos, no que todos salgan con la materia ganada, que todos salgan entendiendo el tema. Entonces, vamos a hacerlo en parejitas, incluso se pueden reunir los 6 para plantear la solución, pero lo que me interesa es que todos lo entiendan, ¿ok? Porque pues es posible que yo le diga a la otra clase, a fulanito de tal, explíqueme usted el código de esta sección. Y si no lo puede hacer, pues entiendo que usted no lo hizo y no lo entendió, ¿vale? Entonces, bueno, muchachos, nos vemos entonces dentro de 8 días y más tarde subo el video a YouTube. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos. Bueno.